A mediados del siglo I a.C., Marco Licinio Craso era, sin duda, uno de los hombres más ricos de la República Romana. Sin embargo, la ambición de Craso no conocía límites, y en el año 55 a.C., durante su segundo consulado junto a Pompeyo, fijó su vista en el este, concretamente en la próspera región de Mesopotamia, la cual se encontraba bajo control del Imperio Parto. Su nombramiento como gobernador de Siria fue el primer paso, y es que desde el inicio era un secreto a voces que planeaba una guerra no autorizada por el Senado contra los partos. El pueblo romano, sabiendo esto, reaccionó, y es que en el día de su partida, una multitud bloqueó su camino. Al parecer entonces, un tribuno de la plebe intentó vetar su salida, alegando que Craso solo buscaba la guerra por codicia. Pero otro tribuno vetó ese veto, y finalmente fue el mismísimo Pompeyo quien intervino para calmar a la multitud. En cualquier caso, humillado pero determinado, Craso partió hacia Siria. En la primavera del 54 a.C., tomó el mando de sus legiones y cruzó el río Éufrates, iniciando de este modo su ofensiva. Su hijo Publio, recién llegado de la Galia con caballería gala, fue nombrado comandante de caballería. Al principio la campaña fue prometedora, y es que varias poblaciones helenizadas se rindieron sin ofrecer resistencia, aunque otras, como la ciudad de Cenodotium, traicionaron su aparente lealtad, emboscando y ejecutando a una centuria romana enviada como guarnición. En respuesta, Craso arrasó la ciudad y vendió a sus habitantes como esclavos. Durante todo ese verano avanzó con relativa facilidad, ocupando ciudades y dejando guarniciones. Pero lo inquietante era la ausencia total de reacción por parte del enemigo. ¿Dónde estaban los partos? Bien, la respuesta llegó ese invierno, cuando el rey de Armenia, aliado de Roma, le ofreció un consejo crucial: invadir Partia a través de su país, Armenia. Para esta empresa le prometía 3.000 infantes y 16.000 jinetes en caso de que aceptase marchar por la ruta montañosa. Sin embargo, Craso se negó, y es que el imperator quería conquistar Mesopotamia, no Armenia. Sobre este asunto, los historiadores antiguos, de forma unánime, califican esta decisión de insensata. En cualquier caso, en el 53 a.C., Marco Licinio Craso cruzó otra vez el Éufrates, esta vez con unos 43.000 hombres. Poco después, sus exploradores informaron de movimientos enemigos que se alejaban del río, internándose en el desierto, y contra el sabio consejo de sus subordinados, Craso decidió darles caza. En un momento dado, los exploradores regresaron al campamento con noticias inquietantes. El ejército parto se encontraba muy cerca y estaba compuesto exclusivamente por caballería. Esta información desconcertó profundamente a Craso, y es que el general romano sabía que, en campo abierto, un ejército de infantería como el suyo era vulnerable frente a enemigos rápidos y móviles. Por tanto, y temiendo ser flanqueado, Craso ordenó que sus tropas se desplegaran en una larga línea horizontal, intentando de este modo reducir el riesgo de envolvimiento. Y lo cierto es que esta disposición permitía cubrir más terreno y dificultar que la caballería enemiga encontrara puntos débiles en los flancos. Sin embargo, en el último instante, asaltado por la duda, Craso cambió de idea. Ordenó entonces que las legiones formaran un gran cuadrado hueco, con varias líneas de soldados dispuestas en filas cerradas y los estandartes en el centro.
Esta formación, utilizada en situaciones de amenaza envolvente, permitía ofrecer resistencia en todas las direcciones. Y es que cada lado del cuadrado era como un pequeño muro viviente de escudos y lanzas, listos para rechazar cualquier acometida. Y lo cierto es que, aunque poco convencional para una batalla campal, esta táctica era una respuesta clara al temor creciente de Craso ante un enemigo que aún no había visto en acción. Y entonces, finalmente, los romanos divisaron a su enemigo. La visión fue tan inesperada como desconcertante. En primer lugar, el ejército parto era mucho más pequeño de lo que se temía, y contaba con unos 10.000 hombres frente a los 43.000 romanos. Pero lo que les faltaba en número lo compensaban con una capacidad táctica extraordinaria. Y es que la mayoría de los partos eran arqueros montados, expertos en disparar desde sus veloces caballos, incluso en retirada. El resto lo componía una temible élite de catafractos, caballería pesada protegida con corazas metálicas que cubrían tanto al jinete como al caballo. En cuanto estuvieron listos, los partos comenzaron a rodear lentamente el cuadrado romano, manteniéndose siempre fuera del alcance efectivo de los pilum y proyectiles romanos. Y fue entonces cuando empezó la auténtica pesadilla. Una lluvia constante de flechas cayó sobre los legionarios desde todos los ángulos. Los arqueros partos, moviéndose en círculo, disparaban sin cesar, aprovechando su superior movilidad. Los romanos, por su parte, encerrados en su formación estática, poco podían hacer salvo aguantar estoicamente. Craso, desesperado por detener la masacre, envió a sus hostigadores, los vélites, para intentar ahuyentar a los jinetes enemigos. Sin embargo, los escaramuzadores romanos, sin montura y por tanto sin la velocidad necesaria, fueron rápidamente repelidos. Las flechas partas no cesaban, y aunque los grandes scutum ofrecían protección, muchos legionarios empezaron a recibir impactos en las piernas, brazos y partes expuestas. De hecho, algunos proyectiles, con la velocidad adecuada y el ángulo preciso, incluso atravesaban la madera. De este modo, el cuadrado de Craso se convirtió poco a poco en una trampa mortal. Los soldados esperaban que, como en otras batallas, los arqueros enemigos se quedaran sin flechas, pero ese momento nunca llegó. Y es que los partos, previendo la duración del combate, habían traído una flota de camellos cargados exclusivamente con miles de flechas. De este modo, estos animales recorrían sin descanso el campo de batalla, abasteciendo a los arqueros montados. Y lo cierto es que era una logística innovadora y devastadora a partes iguales. Mientras tanto, los romanos, sofocados por el calor, el cansancio y las bajas, empezaban a caer uno tras otro. Y a pesar de que la formación se mantenía, la presión psicológica era insoportable. En este punto, Craso decidió arriesgarlo todo para romper el cerco. Ordenó a su hijo Publio, joven y valiente, que saliera de la formación con 1.300 jinetes, incluyendo galos auxiliares traídos de las guerras gálicas, acompañados de una legión. El objetivo era claro: dispersar a los arqueros y abrir una brecha por donde el grueso del ejército pudiera avanzar. Por supuesto, el valiente Publio aceptó la misión con determinación. Lo que siguió entonces fue una carga impresionante, y es que los jinetes galos de Publio